Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Tras nuestra interpelación en el pasado pleno de esta Cámara relativa a la preocupante disminución del número de autónomos en la región, traemos hoy una moción derivada de aquella interpelación. La situación actual de los autónomos hace necesario un posicionamiento institucional a su favor, algo que desde Vox vemos imprescindible si se pretende un plan de apoyo que favorezca a emprendedores, autónomos y a jóvenes asturianos. Ya entonces mencionábamos el fracaso que representa para Asturias haber perdido en la última década 13.000 autónomos. No dijimos en aquel momento, ahora sí, que la mayoría de los que resisten lo hacen a cambio de unos rendimientos netos inferiores al salario mínimo interprofesional, concretamente, para ser exactos, 4 de cada 5. El apoyo al autónomo, motor económico de nuestra región, que ustedes están atacando persistentemente, por acción u omisión, es fundamental. El caso es que miles de estos autónomos viven en circunstancias económicas terribles desde que la pandemia paralizó aún más la economía a principios del año 2020. Pero lo grave es que, a pesar de las iniciativas correctoras, la deriva negativa del colectivo sigue aumentando mientras vivimos un momento de grande incertidumbre, dificultad económica creciente, inflación disparada y marcada disminución de los ingresos. Que en el último año Asturias se sitúe a la cabeza de España en pérdida de autónomos, 1.286 menos, con caídas especialmente acusadas en el sector comercio, hostelería y agricultura, no es un dato, señorías, no es un dato estadístico más, es la crónica de una tragedia en miles de familias. Son datos, señorías, profundamente desalentadores, más inaceptables si cabe, cuando a pesar de esta pérdida continuada, el Gobierno del Principado de Asturias persevera sometiéndoles a una elevada presión fiscal. Por eso, para ello, Vox propone instaurar la cuota cero para nuevos autónomos en los 2 primeros años de actividad, bonificando el 100% de la cuota de este periodo y el 50% en el tercero. Vox propone también medidas fiscales favorecedoras aplicables mediante deducciones en IRPF por razón de autoempleo, inicio de actividad y proyectos de segunda oportunidad. Planteamos asimismo unas deducciones en IRPF que equiparen autónomos con familias numerosas en lo relativo a los gastos derivados de la conciliación familiar. Para los autónomos menores de 35 años implicados en proyectos de startups, instamos a la creación de una línea de microcréditos amortizables a partir del momento en que se generen beneficios en las empresas. Y a este bloque añadimos como propuesta la eliminación de los gastos públicos por tasas e impuestos aparejados en la constitución de las empresas, de modo que el conjunto de este paquete de ideas claras y concretas esté a favor siempre de emprendedores y de autónomos. La supervivencia del autónomo, señorías, debe ser la base de toda estrategia que se ponga en marcha en la región, y con este conjunto de apoyos fiscales se iría mucho más allá. Estas iniciativas cobrarían ahora mayor relevancia, si cabe, porque estamos en una fase en la que el relevo generacional tiene que cristalizar. Tomen nota, el 40% de los autónomos asturianos tienen ya más de 60 años y el colectivo de personas autónomos de Asturias avisa que podríamos perder en la jubilación más de 30.000 autónomos en 5 años. Sea como sea, más del 90% de las compañías asturianas son familiares, representan el 80% del empleo privado, aportan más del 60% del PIB regional, mientras son sometidos a una presión fiscal muy superior a la de las regiones vecinas, una desigualdad dañina para los intereses de Asturias. Señorías, un colectivo esencial y en peligro de extinción como este no va a sobrevivir si el modelo político ideológico es contrario a la reducción de impuestos, con la excusa de impedir recortes en los servicios públicos. Por eso, desde Vox les instamos, una vez más, a plantear vías económicas alternativas. Acudan, por ejemplo, a la supresión del gasto improductivo y político creciente o simplemente a la atracción de riqueza que supone una política fiscal adecuada. Esta moción que hoy traemos y para la que les pedimos su apoyo aboga por olvidar toda política hecha de espaldas a los empresarios autónomos. Optemos, señorías, por mejorar su situación y la de emprendedores para que la actividad prospere.
Solo así vamos a garantizar su supervivencia.